Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Eco Juris Voces del Derecho, un espacio de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC. Les saluda con mucho gusto su amiga y servidora Cristal Colín y es un verdadero placer acompañarlos en esta emisión del día de hoy, miércoles 25 de marzo del 2026. Es el último miércoles del mes y es donde abordaremos un tema de gran relevancia y actualidad para la comunidad jurídica y para la sociedad en general. Me acompaña en la conducción mi colega Diana Vitti. Diana, un gusto saludarte. Muchas gracias, Cristal. Es un honor poder compartir este espacio y dialogar sobre un tema que sin duda es muy interesante. Saludo con gusto a quienes nos escuchan esta noche. Esperamos que el programa sea de utilidad y reflexión para todos ustedes. Aprovechamos para recordar a nuestro auditorio que pueden escucharnos también en línea a través de la siguiente liga: https://emisoras.com.mx/cultura-medio ayuntamiento diagonal. Y participar también con sus comentarios o preguntas al WhatsApp 998-348-8159 o llamando directamente a cabina al 998-884-3695. Muy bien, pues en el ámbito del derecho penal, la atención suele centrarse en la sentencia, como el momento culminante del proceso judicial. Sin embargo, pocas veces se reflexiona sobre lo que ocurre después de que ésta es dictada. La ejecución penal representa una etapa fundamental en la que no solo se materializa la sanción impuesta, sino que también se pone a prueba los principios de legalidad, dignidad humana y reinserción social. Claro que sí. Hablar de ejecución penal es adentrarse a un espacio donde el derecho trasciende el papel y se convierte en realidad, en la vida de las personas privadas de la libertad, en las condiciones de su internamiento y en las oportunidades reales de reintegrarse a la sociedad. Por ello, comprender su importancia implica reconocer que la justicia no concluye con una sentencia, sino que se consolida o se debilita en la forma en que ésta se cumple. Es por eso que el día de hoy ponemos sobre la mesa un tema particularmente sensible y vigente, y lo hemos titulado Más allá de la sentencia, la ejecución penal y su importancia, un asunto que genera debate tanto en el ámbito jurídico como en la opinión pública. Y para profundizar en este tema nos acompaña el día de hoy el licenciado Aisberg Nahum Patiño Arbea, quien es juez de ejecución penal y quien compartirá con nuestra audiencia su análisis y experiencia. Licenciado, sea usted bienvenido a Eco Juris Voces del Derecho. Por favor, platíquenos un poco de su experiencia. Queremos que nuestra audiencia lo conozca y sepa quién es usted. Muchas gracias, Cristal. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me entusiasma mucho la oportunidad de compartir algo acerca de lo que hago, a lo que me dedico, que es a la ejecución penal. Es un área efectivamente ampliamente desconocida para la inmensa mayoría de la práctica. Es muy común que los compañeros abogados que conozco me digan: ¿estás en el juzgado de qué? Ejecución. Y eso es, y bueno, ahí empieza una labor divulgativa que me ha llevado desde que estoy en el juzgado y que la verdad, como les decía, me entusiasma bastante. Estoy en el juzgado desde septiembre del año pasado, en el juzgado de ejecución. Resultas de la elección judicial en la que participé. Una oportunidad de oro de muchos para nosotros para poder incursionar en una parte que nos hacía falta, el área judicial. Previamente a esto he estado litigando derecho penal, entre otras especialidades, derecho electoral, en su momento algo de derecho civil, familiar. Y a lo largo de mi trayectoria he sido servidor público aquí en este ayuntamiento, que es un viejo conocido, que es como mi casa, en la que he estado aquí hace ya muchos años, desde adolescente, incluso iniciando mis pininos como asistente de algún regidor en plenos años 90, y de ahí, bueno, pues fui servidor público en la Fiscalía un par de veces, la última de ellos como director de investigaciones en su momento, y también de jurídico, lo que hoy día es Asuntos Internos, en la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado. Hace ya también muchos años estuve trabajando en el jurídico del Penal de Cancún. Entonces, un área con la que estoy muy familiarizado, un área en la que me entusiasmaba mucho participar en gran medida porque es muy poco conocida precisamente
el área, salgo de la trayectoria de su servidor. Ya vemos que ha estado en distintos papeles, tanto como litigante y ahorita pues como autoridad. Ha acumulado bastante experiencia en estos años. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué es la ejecución penal y en qué parte del sistema llegamos a este momento? La ejecución penal es un procedimiento que viene posterior a que la sentencia penal queda firme. Para dar un pequeño contexto a quienes nos escuchan que no son especialistas en materia penal o abogados, cuando termina el juicio propiamente hablando, cuando se dicta una sentencia, quienes son sentenciados tienen todavía la oportunidad de apelar. Es muy común que lo hagan una vez que la apelación ha sido resuelta, o si no apelaron por alguna razón, hay cualquier cantidad de motivos en los que no entramos para no perdernos en estos detalles. Pasa un fenómeno en el que, como la sentencia se tiene que cumplir porque ha quedado firme, decimos que ha quedado en calidad ejecutoria, es decir, lo que sigue es justamente ejecutarla, es decir, tiene que cumplir pena de prisión quien así haya sido condenado, optar por algún beneficio que le hayan otorgado, si es que es el caso. Una parte importantísima de la ejecución penal, a mi modo de ver, me parece la parte toral, es el pago de la reparación del daño cuando esta la hay. En gran medida, el derecho de ejecución pretende que las víctimas tengan hasta el último momento la oportunidad de ser resarcidos del daño del que fueron objeto, incluso si no se aportaron pruebas para el mismo durante el juicio. Es una excepción importante, es una extensión de las garantías de los derechos de las víctimas y es importante tenerlo. Luego, si quieren, profundizamos en esto. Entonces, esto es, ya pasan conmigo, se ponen a mi disposición. Para el lenguaje jurídico quiere decir que el juez de juicio o la sala en su momento, quien decide y dice, bueno, nosotros ya terminamos con nuestro trabajo, ahora le toca a usted, licenciado. Y tiene que asegurarse de que el señor cumpla la pena de prisión que le dieron y de que pague lo que debe pagar. De manera muy, muy sencilla. Ya, obviamente, en esta parte, en la ejecución penal, no es un juicio como el del que viene. En ese juicio había una presunción de inocencia que aquí ya no existe. En ejecución penal tenemos a personas sentenciadas, penalmente responsables, culpables, por decirlo en términos llanos, de haber cometido un delito y que tienen que responsabilizarse de las consecuencias. No siempre hay una pena de prisión que cumplir. A veces hay una pena de prisión larguísima por cumplir, cuya vigilancia es parte de mi trabajo. Pero sí, con mucha frecuencia, la mayor parte de las veces, hay una víctima que está esperando ser resarcida en la medida de las posibilidades del daño. A lo largo de toda la sentencia, cuando las personas tienen que cumplir tiempo de prisión, a veces muy prolongado, hay una serie de cuestiones que pasan a lo largo de esto que tengo que vigilar. Por ejemplo, que reciban la atención médica adecuada, llegado el punto, que no son objetos de tortura, de maltrato, en caso de que sean objetos de algún procedimiento disciplinario, que existen, por supuesto, dentro del penal, que estos sean plenamente justificados, que lleven las formalidades requeridas y, por supuesto, el resultado puede ser impugnado frente al servidor, que pues, se encargará de revisar si la autoridad penitenciaria actuó de manera apegada a la legalidad de los derechos de los sentenciados. Y una parte muy interesante también de ejecución son los beneficios penitenciarios. Hay una serie de beneficios que los que pueden hacerse acreedor de las personas que están privadas de su libertad. Por ejemplo, la prisión, la libertad condicionada es el primero de ellos. Al haber cumplido con la mitad de su condena, hay una serie de requisitos de por medio, por supuesto, complejos, y al cumplir el 70, la libertad anticipada. Y entre muchos otros muy interesantes en los que estaría muy bien profundizar. De modo que, si le ha despertado interés, conoce usted a alguien que está sometido en nuestro auditorio, alguien que esté sometido a un juicio, conocen a alguien que esté sometido a un proceso penal, le interesa bastante, ojalá se queden y escuchen el programa completo porque va a estar muy interesante.
Así es, licenciado. ¿Cuál es el procedimiento en ejecución? No sé, que nos explique a lo mejor con términos. Una vez que se dicta sentencia, que ya está plenamente probada la responsabilidad, la culpabilidad de la persona, ¿cómo es el procedimiento? Sí, de manera genérica tenemos varias hipótesis, pero en principio, una vez que ya tenemos plenamente responsable a la persona, que se ha emitido la sentencia, se le ha leído, se le ha explicado, hay una serie de pasos al momento de emitir la sentencia. Una vez que esto se agotó y no apela, o una vez que apeló, resolvió la sala correspondiente, pero sostiene la sentencia, o tal vez hace alguna modificación que implique la reducción de alguna de las penas, en fin, esto pasa con un servidor una vez que se tiene la certeza de que ya está firme la sentencia. Entonces, en los próximos 3 días desde que tiene conocimiento, el juez que resolvió desde un primer momento el juicio, tiene que pasarme una copia de la sentencia con un oficio en el que me explica con detalle las circunstancias, en dónde está detenido, quiénes fueron sus abogados, en fin, quiénes han sido las víctimas, los detalles para notificar a cada uno de ellos, la fecha de la detención, que es importantísimo, en qué momento fue privado de su libertad, legalmente hablando, la persona, si es el caso. Y si la persona está efectivamente privada de la libertad, bueno, lo que pasa es que empezamos abriendo un expediente y se lo notificamos. Le nombramos de inmediato las defensoras de oficio, licenciadas muy duchas, muy conocedoras de su trabajo, muy experimentadas, que están muy al pendiente de si la persona privada de su libertad, en el caso de las personas privadas de su libertad, tienen algún beneficio cercano, si se acerca la fecha en la que van a cumplir su sentencia, y bueno, ya están al pendiente de esto. Nosotros también, naturalmente, independientemente de si está o no privado de la libertad la persona sentenciada, lo cierto es que lo primerito que hacemos es revisar cuándo compurgaría su sentencia, en cuándo se acabará la pena de prisión, si es que la están cursando o la deben cursar, si están libres, cuál es la razón, o si están libres pero sometidos a una medida de vigilancia, que esto es un supuesto raro pero perfectamente posible. Y si están en libertad, se les llama audiencia. Hay una audiencia de inicio en el que le decimos, en tal fecha tienes que venir y decirme. Generalmente cuando están libres es porque tienen un beneficio. Tienen sentencias de menos de 5 o 4 años, pueden conmutar, sea con un pago o a través de algún beneficio de libertad o bajo un régimen de trabajo o de salud o de educación. Y tienen ellos en el momento de la audiencia, se les pregunta si van o no a acogerse al beneficio. Naturalmente, para acogerse al beneficio, y aquí empieza lo interesante, tienen que pagar la multa, que es siempre parte de la pena, y pagar la reparación del daño cuando ésta aparece. Y es en donde se pone interesante, porque parte del procedimiento es precisamente definir cuál es la reparación del daño si no está debidamente fijada. Esto siempre se realiza desde un primer momento, hay una audiencia para eso, si podemos hacerlo desde un primer momento se hace. Todas las audiencias en ejecución son audiencias que pretenden ser breves, concentradas, continuas. Tratamos de resolverlo todo lo más rápido posible, si nos lo permiten los tiempos de la ley y el procedimiento, naturalmente. Entonces tenemos básicamente estos dos supuestos: quienes se encuentran en libertad y no llegan a la audiencia o se acogen al beneficio y incumplen las condiciones que se le dan para poder acogerse a los beneficios, o de plano se nos desaparecen. Bueno, pues son acreedoras a la orden respectiva de reaprehensión para que sean de nuevo, ahora sí, internados, y tendrán que llevar a cabo su procedimiento dentro de
de la cárcel en estos es muy estricto, es muy severo porque hay víctimas esperando por esto. Para entonces las víctimas ya pasaron por, desde la perspectiva de las víctimas, una ordalía, primero en el Ministerio Público, luego en el juzgado, a veces esperando resultado de una apelación, con frecuencia un amparo de por medio, a veces un trayecto todavía más largo, y esperan que en ejecución pues se ejecute lo que ya quedó firme, es la idea y lo que pretendemos hacer. Pues la verdad sí tiene bastante trabajo. Ahorita viéndolo desde esta perspectiva es mantener la dignidad humana del sentenciado con todas las necesidades que tiene. Adicionalmente trabajar en su reinserción y en un momento dado pues devolver ese sentenciado como un ciudadano ya reinserto. Y adicionalmente pues el tema de las víctimas que esperan una reparación del daño. Entonces pues sí es una labor ardua la que usted realiza. A mí me gustaría que nos explicara de manera general qué derechos conserva un sentenciado y cuáles pierde. Bueno, en principio, y esto es importante decirlo, es una excelente pregunta. Lamentablemente parece haber una muy reprobable tendencia a pensar que alguien que ha sido sentenciado es una especie de paria o de leproso social que estamos encerrando para mantenerlo lejos de nosotros, no nos vaya a pegar algo o alguna cosa por el estilo. Desde luego no es así. Vamos a partir de un principio. Las personas sentenciadas por delito son personas, número uno. Por supuesto, hay de sentenciados a sentenciados, hay de supuestos a supuestos, hay de delitos a delitos, naturalmente. Y esas diferencias son importantes. No es lo mismo la sentencia a 3 años 6 meses por un fraude a 75 años por secuestro agravado o a 50 años por un feminicidio. Claro que hay diferencias entre una cosa y la otra. Por supuesto que hay un tratamiento específico que se debe dar a cada uno de ellos. Pero hay una cosa que es importante. En principio, no hay nadie inmune a verse involucrado en un proceso judicial penal, a ser sentenciado, a verse involucrado en hechos de corte penal. Todo mundo levanta las antorchas y las peticiones de linchamiento público en redes y les fascina cuando alguien es señalado, hasta que ese alguien es cercano. Entonces las cosas cambian y todo el mundo se acuerda que hay derechos humanos, todo el mundo se acuerda que hay debido proceso y bueno, hasta se aprende la terminología. Entonces las personas, es decir, los seres humanos como nosotros, como nuestro auditorio, que han recibido una condena, que son ya delincuentes así calificados por la ley, en principio han perdido su libertad y están obligados a afrontar las consecuencias de sus actos. Como en realidad todos nosotros lo estamos en nuestro día a día. En particular es una muy específica, que es haber perdido tu libertad por haber cometido un delito. O bien acogerse oportunamente al beneficio, realizar todos los actos que se deben llevar a cabo. Y si quieren un desarrollo un poquito más, con más un detallito de cada uno de los supuestos para irlos diferenciando y poderlos explicar sin revolvernos mucho. Pues agradecemos al licenciado Aisber Naum Patiño Arbea, juez de ejecución penal, por este valioso análisis. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Eco Juris, Voces del Derecho. No se despeguen. Ya estamos de vuelta en Eco Juris, Voces del Derecho. Gracias por seguir sintonizándonos. Adelante, licenciado. Sí, nos quedábamos precisamente hablando de que, pues personas las que están internas, esto implica que lo primero que conservan, que es algo que conservamos todos, siempre, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, es nuestra dignidad como personas. Esto es el trato respetuoso, ajeno al maltrato, sometido al imperio de la ley. Es una de las constantes en el actuar de la autoridad, incluso dentro del penal.
Hay gente que todavía tiene la idea de que están así como encadenados en el patio y están picando piedras, una cosa por el estilo. Evidentemente no es así, porque el otro gran eje, el otro gran derecho en realidad al que pretenden acceder es uno de los grandes principios del sistema penal mexicano, y que en vía de su materialización con las personas, lo que significa esto, la dignidad, es que entran al sistema penitenciario para eventualmente reintegrarse a la sociedad. Es decir, entran al penal con la idea de desarrollar una serie de actividades. Cada una de las personas que entra al penal, un comité técnico de especialistas, trabajo social, psicología, medicina, deporte, educativo, les hacen un diagnóstico y se les pone una serie de actividades. Continuar con la escuela que dejaron pendiente, que es algo muy común de la población penitenciaria, un muy bajo nivel educativo. Desarrollar una actividad productiva, hacer una serie de deportes, atender problemas de salud, incluso la atención médica que necesiten en algún momento, los medicamentos que requieran si tienen alguna enfermedad, e incluso las intervenciones mayores que requieran dentro del sistema público, naturalmente, a menos que ellos puedan pagar atención privada, que por supuesto no es algo común. Y ante todo, el trato de personas. El penal no es una mazmorra, no es esta imagen que muchas personas quisieran de una especie así como de cárcel tétrica, oscura, con gente ahí enterrada en galerones, aguardando por un plato de comida tirado debajo de la reja. No hay tal cosa, ni debería. Esta es una imagen literalmente del siglo pasado y antepasado. Estamos en una época diferente. No se trata de una abstracción de decir es que hay que respetar los derechos a todo el mundo. Esto es verdad, tenemos que respetar los derechos de las personas. Pero la cuestión es esta. La reintegración social no la logras tratando a las personas como si no lo fueran. No logras que personas que violaron los derechos de los demás reflexionen sobre su actuar y cambien su actitud, mejoren considerablemente su conducta y puedan presentarse como miembros productivos de la sociedad si no los tratas como personas. Es decir, nosotros como ciudadanos que no somos delincuentes, que no hemos sido sometidos y vencidos en un proceso, que no hemos sido declarados culpables, penalmente responsables en un proceso penal, sí podemos tener naturalmente un evidente resquemor de decir, ¿y cómo por qué una persona que ha cometido un delito le ponen actividades, lo sacan a hacer deporte, lo atiende el doctor, le damos 3 comidas al día? Y bueno, en principio, de nueva cuenta, porque son personas privadas de la oportunidad de trabajar y de llevar el control de sus vidas. Eso es algo que con frecuencia se olvida. Estando dentro del penal, eres dueño de cualquier cosa, menos del derrotero de tu existencia. Esa por sí sola es una pena que, si reflexionan un poco, ese es realmente cruel. De hecho, el ingreso a la cárcel viene prácticamente siempre sucedido por una profunda depresión a la que coloquialmente le llaman el carcelazo. Viene acompañado de una depresión impresionante, problemas de salud casi inmediatos. Por supuesto, viene una ruptura del contacto con la familia, la pérdida del trabajo, la angustia por saber que si tenías un trabajo una vez que antes en la cárcel, ya lo perdiste, no te lo van a regresar. En fin, la vida cambia por completo. Es algo que no habría que olvidar. Probablemente tu entorno, o sea, si tenías una pareja, si tenías amigos, pues ahora sí que dicen que los amigos se conocen en la cárcel, en la enfermedad y en los problemas. Ahí es donde conoces a tus amigos. Efectivamente, y es común que las personas pierdan el contacto familiar, que pierdan el contacto con los amigos, sobre todo si no tienen familia aquí. Ese también es un tema, cuando quedan separados, porque muchas veces Cancún es zona de tránsito, o sea, vienen a trabajar acá o por alguna razón llegan acá, pero son de otros estados. Ya ahorita hay algunos ya cancunenses, pero por lo general en un principio eran gente que venían de otros estados.
¿A usted le toca tratar con hombres, mujeres, menores de edad? O sea, con todos, efectivamente. Tenemos el juzgado, en realidad, tiene la especialización adicional en justicia para adolescentes. Es decir, en realidad son dos juzgados. Una administración que se dedica a ver la ejecución de adultos y otra porque son otros expedientes, es otra manera de llevar el proceso con adolescentes, con los chicos que están internados en el SEMA, en la ciudad de Chetumal, pero que fueron procesados y sentenciados aquí en Cancún. Yo llevo su procedimiento de ejecución. Es un universo completamente aparte. Tenemos una discusión de toda la vida entre quienes dicen que esta atención procesal, el derecho que se encarga de los menores infractores, de los chicos que han cometido algún delito, también es derecho penal, y habemos quienes decimos que no, y tenemos una tiranteza ahí de toda la vida. Lo cierto es que efectivamente vemos a la población carcelaria de adultos, el género y la autoadscripción genérica que fuera, y también vemos a los adolescentes. El procedimiento con los chicos es diferente. Es importante aclarar, tanto para nuestro público de abogados como para las personas que no lo son, que nos escuchan. En el procedimiento de ejecución, como les recordaba, hay penalmente responsables, hay personas que ya están sentenciadas. No tenemos ya inocentes. Esto es importante. Todo lo que no hay ya tutela judicial por la causa de la persona que está detenida. Es decir, quien está privado de su libertad y pretende un beneficio debe probar que cumple con lo que la ley requiere. Ahorita entramos en esos detalles si quieren. Deben probar mantener una buena conducta, es decir, pesa sobre ellos toda la responsabilidad de acreditar que pueden ser beneficiarios de alguna de las consideraciones de la ley. Ya no los estamos cuidando en ese sentido. Ellos y sus abogados tienen que promover los recursos, ellos tienen que acreditar, ellos tienen que presentarse en la audiencia, dar la cara y decir: voy a pagar la reparación del daño, o ya la pagué, voy a pagar la multa, me he portado bien, he cumplido con mis tareas. Esto es muy importante porque sí nos ha pasado que hay personas que dicen: bueno, pues es que hay una presunción de inocencia a mi favor. No, ya, eso ya fue vencido, ya es una discusión que ya se superó. Porque así es frecuente que las personas, y eso tengo que explicárselo siempre en las audiencias, seguramente hay una consideración respecto a su proceso, tendrán una idea de si fue justo o no fue justo. Me temo que eso ya es una discusión superada, ya no estamos en ello. Pero en el caso de los chicos, no. Si bien tenemos una responsabilidad penal plenamente identificada, yo tengo la obligación de que si es suficientemente larga, por supuesto, su medida de internamiento definitiva no se llama sentencia, no es una pena de prisión, es una medida de internamiento definitiva. Eso tiene, este matiz tiene una razón de ser. Una vez que esto se le ha impuesto esa medida, entonces al año yo tengo que revisarla para ver si el chico ha evolucionado en su conducta. Es problemático el asunto, como comprenderán. Tener una cantidad considerable de adolescentes encerrados en un lugar, limitados en su movilidad, no encerrados precisamente, sino muy limitados en su movilidad, en un régimen sí de disciplina, de orden y de obediencia, eso sí es cierto, pues es bastante complicado. Si en casa con los nuestros es difícil, ya se imaginan en el SEMA lo complicado que eso puede llegar a ser. Pero la evaluación de sus problemas de salud, que también son muy frecuentes, qué tanto han cumplido sus actividades, qué tanto se han interesado por estudiar y demás. Y si al año de esto, revisando, están en condiciones de poder irse a casa y continuar con la medida desde el hogar, rodeados ya de su familia, sin poder salir, esto es importante, a menos que vayan a la escuela o algún trabajo, continúan con la medida pero en casa, vigilados por supuesto y bajo la autoridad de sus padres o de quien pudiera hacerse cargo de ellos, si es el caso. Esa medida al año yo la tengo que revisar. Y el tratamiento con ellos sí es muy diferente.
por supuesto. Licenciado, en materia de adolescentes, ¿cuál es el delito de mayor incidencia que ellos cometen? Y realmente estamos hablando de personas que están encontrando su identidad, que tienen rebeldía. ¿Usted considera que esta medida logra su reinserción? La medida per se, no. Mira, contestando a la primera de las preguntas, lamentablemente son delitos contra la salud. La distribución de estupefacientes es el más común entre ellos. Hay unos cuantos por homicidio y muchos otros por robo. Más o menos por ahí vendría, hasta donde es de mi conocimiento, porque también están las compañeras, las dos juezas de ejecución en zona sur, que también llevan otro tanto de expedientes de los que no tengo conocimiento, pero al menos de los que veo sí, es una constante. A ver, la medida reinserta por sí misma, no. Mira, es importante tener en cuenta algo. En el caso de adolescentes, lo que se pretende es que regresen al seno familiar. La idea es que vuelvan a reintegrarse precisamente a su familia y a la sociedad. Por eso se pretende ir desescalando, ir bajando la crudeza o la severidad de la pena de la medida de internamiento a seguir el internamiento domiciliario, luego ya con una serie de vigilancia nada más, sin tener que estar encerrado en casa, para que vayan paulatinamente acercándose a la normalidad y que comprendan que su conducta no solamente no estuvo bien, violó los derechos de otras personas, hizo daño a otras personas. Y como siempre les digo, particularmente a los chicos que están por delitos relacionados con la actividad de distribución de estupefacientes, que lo que pretende la medida es que ellos comprendan cómo es el mundo real y que poco a poco regresan a él, que vayan recobrando el control de su vida poco a poco. Tienen asistencia psicológica, trabajo social, contacto con sus familias. Le digo porque el mundo real no tiene nada que ver, se los digo así con toda la crudeza de la situación en la que están, y esto es algo que le invito a los adultos, a los chicos que nos estén escuchando reflexionar, en verdad. No tiene nada que ver la vida en la delincuencia con las canciones de este señor analfabeto funcional de Peso Pluma, similares, asociados y demás, ni con las novelas del narcotráfico, ni con estas odas a la criminalidad que se hacen. Cuando tú solo dices a un chico sentado con un uniforme frente a la cámara, rodeado por especialistas, en la que está porque ha cometido un delito, sí, algo pasa dentro de él. Sí comprende que esa perspectiva de que va a obtener respeto, dinero, control de su vida, porque esa es la idea. Efectivamente están buscando su identidad. La inmensa mayoría vienen de familias desintegradas, de entornos socioeconómicos muy complejos, a veces de la precariedad absoluta. Es otra cosa que hay que ver. Lamentablemente sí, es un mal de gente pobre. En su experiencia, ¿qué pasa con las familias de un sentenciado? Yo había escuchado en alguna ocasión que principalmente con las mujeres sufrían un abandono, o sea que era más fácil que si era un hombre su familia lo visitara y que estuviera al pendiente, pero que las mujeres venían sufriendo un abandono. No sé, en su experiencia en Quintana Roo, nos pudiera platicar qué pasa con las familias de los sentenciados. En principio, mira, de manera muy sucinta, no he percibido una diferencia considerable entre uno y otro. La población penitenciaria es muy bajita de mujeres en relación a los hombres. En principio, probablemente haya incluso hasta una desviación inevitable por pura estadística, ¿no? Por el tamaño de las poblaciones. Pero sí, lo que veo, por ejemplo, en las audiencias cuando se hacen beneficios, necesitan una red de apoyo. Cuando se les va a dar la libertad condicionada, necesitan llegar a una casa, a un trabajo, necesitan a alguien que los avale para poder continuar su pena en casa y ejerciendo un trabajo.
de manera tal que quienes asisten, hombres o mujeres, tienen esa red de apoyo para poder seguir. Sí tengo entendido que sí es considerable la diferencia de la estancia entre hombres y mujeres, sí parece ser el caso, aunque el abandono parece ser sistemático desde el punto de vista, y ahorita nos explayamos con el tema de las familias. Perfecto. Pues qué interesante. Les invitamos a continuar con nosotros en Eco Juris, Voces del Derecho, con este tema tan importante, que es más allá de la sentencia, la ejecución penal y su importancia. Estamos de vuelta después de esta breve pausa. No se vayan. Seguimos conversando con el licenciado Aisber Nahum Patiño Arbea, juez de ejecución penal, sobre el tema más allá de la sentencia, la ejecución penal y su importancia. Estábamos hablando sobre el tema de las familias y el soporte para que un sentenciado pueda reinsertarse. ¿Pudiera continuar un poquito ahondando en el tema? Sí, parte de la mecánica para obtener los beneficios es sobre todo el primero de ellos, que es la libertad condicionada. Tiene una serie de requisitos de manera muy sencilla: es haber observado una buena conducta, haber cumplido con el plan de actividades que se le marca desde el principio, haber pagado la reparación del daño y en su momento la multa. En estos dos, si no tiene capacidad y se acredita la insolvencia es un término técnico que quiere decir que de veras se acredita en términos legales que la persona no puede pagar. No se vale decir llevo 5 años en la cárcel, ¿dónde voy a sacar dinero? No, precisamente. Hay que acreditar una serie de cuestiones que de veras le impidan a la persona poder pagar, en cuyo caso, bueno, se puede sustituir la multa por trabajo, se puede hacer un plan de pagos incluso para la reparación del daño, dedicar parte del dinero que vaya a ganar en su trabajo para esto. Y vienen 2 requisitos bien importantes: que debe tener en dónde vivir y en dónde trabajar. Tiene que tener una actividad productiva. Y obviamente, dónde vive y dónde trabaja está estrechamente relacionado con familia y amigos que le puedan proporcionar casa y una empleo. Referencia. Entonces, empleo en realidad, ¿no? O sea, porque si me dice, señoría, pues ya me quiero ir, pero pues quién sabe si vaya a trabajar algún día y se pueda pagar la reparación del daño, no. Ahí sí ya no, porque es el abandono del derecho de las víctimas. Ahí sí ya no se va a poder. Tiene que tener una actividad. ¿Y cómo vas a salir de la cárcel? A un trabajo. Te lo tiene que haber ofrecido desde antes. Tu abogado debe haberse movilizado, debe haber hablado con la familia, que es el primer referente. Si una persona sentenciada no tiene la familia cercana, se le va a complicar y bastante obtener el beneficio, por no hablar de que salido, independientemente de las circunstancias de su salida de la cárcel, reintegrarse a la sociedad, pues pasa por llegar a un entorno amable, cálido, donde pueda desarrollarse de nueva cuenta. Entonces, sí, las familias con frecuencia, cuando eran de por sí familias unidas, cercanas, es muy notorio. A mí me ha tocado ver como varones acusados del delito de violación que optan por uno de los beneficios, pues ves a la esposa y a la hija presentes. Eso te da una clara idea de que creyeron en su inocencia, de que estuvieron con él en el juicio, de que ahora que lo que resta es obtener un beneficio penitenciario, están ahí para apoyarlo. Y eso marca, por supuesto, toda la diferencia de aquellos que pierden a la familia a raíz de la estancia en la cárcel, que es muy común, lamentablemente. Como juez, ¿qué visión tiene usted de la sociedad en cuanto a las oportunidades de empleo para las personas que han purgado una condena? Es complejo. En principio porque hay un temor razonable de las personas de verse involucrado con alguien que ha cometido un delito. Y si le preguntas, bueno, ¿y por qué te sentenciaron? Y dice, por violación, va a decir, oye, yo tengo mujeres trabajando acá, tengo menores de edad trabajando acá. No puedo hacer eso. O sea, va a haber una serie de objeciones a su alrededor. Razonables, probablemente prejuiciables, pero no puedes pedirle a las personas que hagan al lado
el hecho de que tienen frente a sí a una persona sentenciada por un delito de esa índole. Si te sentenciaron por robo, pues alguien con un negocio que tenga atención al público se la va a pensar 2 veces. En fin, entonces sí es complejo. Sí falta por desarrollar ampliamente un sistema postpenitenciario que le ayude a las personas a integrarse. Hay en desarrollo programas en los que se pretende tener todo esto cubierto, pero obviamente pues tiene sus limitaciones, como toda la actividad gubernamental. No hay presupuesto que alcance para todas las necesidades que se tienen. Entonces es muy, muy complejo. La verdad es que sí lo es, desde luego. Y en este caso, por ejemplo, los centros penitenciarios sé que afrontan diversos retos. De alguna forma, pues, el hacinamiento, el tema del personal, ciertos temas de seguimientos. ¿Qué retos o qué áreas de oportunidad tienen los centros penitenciarios para poder lograr esta reinserción de las personas? A ver, en principio me parece que el reto más grande es la cantidad de personas que ingresan. Estamos ahorita, otra de las actividades que hacemos en ejecuciones, autorizar los traslados de personas. Una de las cosas que la autoridad penitenciaria nos dice es que están sobrepoblados. Uh-huh. El penal de Cancún tiene 2.250 más o menos internos. Y hay momentos en que sube hasta 300 y tanto, le están pegando a 2.400 internos para una capacidad nominal de 900. Eso quiere decir que está más del doble de su capacidad. Y si hay un punto en el que, como cualquier cosa que está sobreexplotada, por supuesto que se volverá inmanejable. Entonces, sí afronta un problema grave. Entiendo que están tomando una serie de acciones, reorganizaciones en el penal, ampliaciones y demás. Me parece que hay un área de oportunidad que de hecho estamos tratando poco a poco porque tiene muchas complejidades. Es ver con el penal. Hay ahora un beneficio en el que el penal puede proponer al Poder Judicial una serie de nombres para que sean sujetos o bien de una conmutación o bien de algún beneficio, habida cuenta de que la sobrepoblación, los problemas de salud al interior de los penales, que esa es otra cuestión. Cualquier problema, en su momento la pandemia fue una cosa terrible dentro del penal. Me parece en principio que la gran área de oportunidad del penal empieza afuera. Primero porque como nación, como comunidad jurídica, optemos cada vez más por los mecanismos alternos de solución de conflictos. Que optemos cada vez más por los litigios civiles y mercantiles y no por el área penal, que se vuelve de momento un comodín para litigar. Como no es litigante, se los digo, ¿no? Como una especie así como de arma arrojadiza cuando hay un litigio. Bueno, pues también métele una denuncia para que amarre, ya vemos, negociamos y demás. Bueno, a ver, es una muy mala práctica, satura a la fiscalía. Sí. Probablemente en algún momento, con una reflexión muy profunda, será necesario replantearse una serie o formar política criminológica, como un gran acuerdo entre los poderes, como con una serie de reformas a la ley. Hace muchos años, entre mis actividades, no lo mencioné, durante muchos años fui asesor parlamentario, y si algo les puedo decir, que endurecer las penas no sirve de nada, más que para saturar más los penales y para alejar cada vez más de la reinserción a los internos. Una pena de 50 años, va a salir alguien, si entra con 20, de 70. Si logra obtener un beneficio, va a salir de 45 años. Sin experiencia en el mundo real, probablemente sin haber hecho la escuela, sin un oficio, sin experiencia. Hace el propio sistema penal nugatorio de sus fines. Es un absurdo que en algún momento tenemos que replantearnos con mucha seriedad, porque en realidad la oportunidad empieza fuera del penal. Dentro, me parece que explorar formas diferentes de la organización de los internos, favorecer cada vez más dentro de la sentencia los tratamientos en semilibertad o en tratamiento en salud, los tratamientos laborales, es decir, una serie de alternativas, porque
El problema es que de la cárcel, pues no hay más salida que la libertad legal. Y eso es un procedimiento que tiene sus complejidades y, ojo, las personas que nos están escuchando, que tengan familiares internos, que probablemente ya están sentenciados, que pueden ser objeto de un beneficio. Atención, porque el sistema procesal de ejecución es completamente recursal, es decir, hay que promover el beneficio. No son de oficio, no se deducen de la lectura de la carpeta por parte de un servidor y el personal del juzgado. Hay que promover el beneficio, porque como hay una serie de requisitos que cumplir, pues nosotros no podemos ordenar de oficio si se hace o no se hace. Solo tiene que promover las personas interesadas, y quienes tengan a sus parientes o incluso propios internos que crean que pueden optarlo, recurran a las defensoras de oficio. Nuestras son 3. Esa es una de las cuestiones complejas. Hablando de las áreas de oportunidad para el penal, es muy poquito el personal del que dispone tanto el juzgado como la defensoría. Entonces somos, sin embargo, nosotros, el propio juzgado, un área de oportunidad enorme, tratando de articular en la medida de las posibilidades y las capacidades, que son modestas, la cantidad de beneficios posible para los internos. Ahorita que mencionó a los defensores de oficio, queremos agradecer mucho a la Defensoría Pública, porque pues aquí en la barra hemos contado con la participación de bastantes de ellos en los micrófonos, y hemos escuchado muy buenos comentarios por parte de los jueces de la labor que está haciendo la Defensoría Pública. Están ubicados en la avenida Andrés Quintana Roo. Es asesoría gratuita. Obviamente pues la persona tiene que acreditar que necesita ese apoyo. Entonces, pues son algunas de las alternativas. Como usted dice, tiene que ser a petición de parte para que se soliciten los beneficios o recursos. Entonces, pues presionen a su abogado si es particular, y si en un momento dado pues no cuentan con los recursos, vayan a la defensoría y pidan apoyo. Sí, importante mencionar, todos los sentenciados tienen nombradas a las defensoras de oficio de entrada, que son la inmensa mayoría. En ejecución es rarísimo el procedimiento que llevamos con abogados particulares, y las defensoras de oficio, sobrecargadas de trabajo como todos los que trabajamos en el sistema penal, tienen la ventaja de una amplísima experiencia. Entonces, son muy duchas y merecedoras de toda la confianza, por supuesto. Sí, claro, hacen una excelente labor. Abogado, dentro de los retos que mencionaba del sistema de ejecución penal en nuestro país, un comentario se acerca al final de esta emisión y de este programa, y me interesa saber la labor del juez de ejecución, hasta dónde llega, hasta aquí, y si hay un seguimiento post ejecución. Si nos pudiera hablar de eso. Sí, en principio la labor del juzgado de ejecución termina en cuanto obtiene la libertad absoluta una persona, es decir, cuando de plano compurgado, cuando obtiene el beneficio de la libertad anticipada, porque se le da por remitida el 30% que le faltará de la pena. Este beneficio se accede con el 70%, ya sin referentes, ya sin necesariamente un empleo, pero sí con las credenciales de la buena conducta y el cumplimiento de las actividades, en principio. Lamentablemente, pese a que la ley lo prevé, no hay un seguimiento postpenitenciario, que en realidad, más allá de lo judicial, porque ya postpenitenciario sería ya personas libres, ya sin la obligación procesal, porque cuando todavía tienen obligaciones con nosotros, hay una unidad que se dedica, la famosa unidad de OMECAS, se dedica a ello. Pero sí hace falta una entidad que sea de trabajo social y una bolsa de trabajo tal cual, para que haya justa y precisamente una atención postpenitenciaria, porque es exactamente lo que la gente necesita saliendo. Una red de apoyo, la búsqueda de posibles alternativas hasta para tener a dónde llegar a vivir terminando la sentencia, y una labor, porque de otra manera el sistema entonces precariza a quienes se supone reintegrado. Entonces es de nueva cuenta estas paradojas que no nos podemos
permitir. De nueva cuenta, hay muchísimas limitaciones, pero en medio de todo sí rige la labor concreta por hacer que las personas que acceden a los beneficios hayan demostrado plenamente su voluntad para reintegrarse y hayan hecho lo que tenían que hacer para reintegrarse. Eso se los garantizamos, esa es la labor, y tenemos la plena certeza de que justamente cuando termina, esa voluntad se ha demostrado y hay ya una reintegración completa. ¿Existen algún tipo de delitos que no tenga derecho a estos beneficios? Sí. Delincuencia organizada, trata de personas y delincuencia organizada. Estos son los delitos que no tienen beneficios penitenciarios. Incluso están igualmente prohibidas en la nueva ley de extorsión, la que salió hace apenas unos meses, el año pasado. También prohíbe ya para extorsión expresamente los beneficios. Ok, ellos se quedarían a compurgar su pena hasta el final. Así es. Si viene una reforma en la ley, ¿aún así se quedarían? No. Ahí sería una traslación del tipo, tendría que hacerse la adecuación y podrían obtenerlo. Y quienes incurren en estos delitos antes de la nueva ley, pues sí los tienen naturalmente. Se les aplica la ley anterior. Licenciado, pues ya vamos a la recta final. ¿Algún mensaje, algún saludo? ¿Cómo lo podríamos contactar? Claro, ha sido un verdadero placer, me encanta. Siempre que gustan estar aquí a sus órdenes. Ha sido un placer divulgar acerca de la labor que hacemos en el juzgado de ejecución, que efectivamente es algo muy desconocido. Yo sí le pediría a la población, repiensen sobre los derechos, sobre la cultura alrededor de la delincuencia que lamentablemente existe. En verdad no vale la pena arriesgarse. La cárcel no es un lugar agradable, no es un buen lugar y se pierden cosas en el internet. Entonces es importante que se planteen vivir, como les decimos, cuando obtienen un beneficio de acuerdo a sus posibilidades, con respeto a los demás y tratando al resto con la dignidad que siempre pretendemos para nosotros. Ahí estamos en el juzgado de ejecución, ahí en la avenida Nichupté y México. Ahí estamos para atenderles. No manejo redes sociales, de manera oficial no tengo ninguna, pero siempre a través de la Defensoría o del propio juzgado estamos para atenderles con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, licenciado. Les agradecemos mucho a nuestros radioescuchas y pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Diana, un gusto estar contigo. Igualmente, Cristal, muchas gracias. Gracias a los que hacen posible este programa. Gracias a nuestro invitado. Muchas gracias, un placer. Nos vemos en nuestra próxima emisión.